con nuestro programa. Ah, Esto va estoy doble. Me escucho doble. A ver, ahora sí, ¿eh? a ser una revisión y una cápsula Pero rápida yo escucho doble, ¿eh? del síndrome de distrés respiratorio y sus conceptos Chicos, yo claves para escucho que doble. queden Si más o alguien. menos Ah, se claros. escucha bien. Ya Ah, ya. tenemos que tener súper claro que si estamos hablando de ventilación mecánica, tenemos que hablar del síndrome de distrés respiratorio. Ya, el síndrome de Chicos, ¿ustedes distrés escuchan bien o no? o de Ah, ya los dificultad chicos respiratoria escuchan aguda, bien. como definición es una condición inflamatoria que es aguda, trauma, inhalación de humo, es de una alta mortalidad y su definición es un daño pulmonar agudo con inflamación difusa e hipoxemia grave no atribuible a una insuficiencia cardíaca. Ya, esta fue la definición que se dio en el año 99. Y luego, don Luciano Gattinoni, uno de los grandes de la ventilación mecánica mundial que nos dejó hace un par de semanas, él presenta el concepto de baby lung o de pulmón de bebé, el cual está acotado a la descripción de un pulmón que está cursando con un síndrome de distrés respiratorio, en el cual se ve reflejado que por la ocupación que tienen los alveolos, por la transmisión que tiene la enfermedad, quedan espacios, pocos espacios que se puedan ventilar donde les pueda entrar aire. Y esos espacios son disminución de volumen y esos volúmenes eran muy similares a los volúmenes de un pulmón de un bebé. Como definición, enfermedad potencialmente mortal que requiere intervención médica inmediata. Y su tratamiento está fuertemente influenciado por la clasificación de gravedad establecida en el Consenso de Berlín, que ayuda a ir adaptando la estrategia y los abordajes de los resultados según los resultados de los pacientes. La más actualizada, que es de este año, que fue publicada en enero de este año, Y el audio de los micrófonos no sube. incluye dentro de la evaluación parámetros de oxigenación, de imagenología, de tiempo y de factores de riesgo que puedan originar un edema y diferenciar lo que sea de origen cardíaco. ¿Ya? Dentro de los factores de riesgo estar sufriendo una neumonía o una sepsis o un trauma que puede ser asociado a transfusiones de sangre, síndrome de aspiración o shock. ¿Ya? El edema pulmonar no es el primer diagnóstico que se da, no es atribuible porque puede ser atribuible a sobrecarga de fluido o a edema, pero cosas como el intercambio, que estén alterados el intercambio, como la presencia de atelectasias, tampoco están consideradas. ¿Ya? El tiempo que ha pasado la enfermedad es súper importante porque si ha pasado más de una semana, ya lo hace como más predisponente a las imágenes radiológicas a nivel de rayo o de radiografía. Se debe tomar y separar la imagen como en cuatro cuadrantes y ver el nivel de ocupación que tiene esta imagen en esos cuatro cuadrantes. Mientras más esté ocupado, más puntaje tiene. Con la presencia ahora actualmente masiva en todas nuestras unidades de cuidado intensivo de el ECO, también se puede evaluar la presencia de líneas B. Son, no son específicas, pero pueden servir de mucho la imagen. Y valores para pacientes no intubados consideran una PAFI menor a 300 o una SAFI menor a 315 o con aporte de caro nasal de alto flujo, con un flujo mayor a 30 litros, o un CPAP o ventilación mecánica no invasiva, con a lo menos 5 centímetros de agua. En pacientes intubados, si yo tengo un distrés leve, moderado o severo, según la disminución de la PAFI, entre 200 y 300, entre 100 y 200 moderado, y bajo 100 es severo. Repito, mientras más severo, más puntaje tiene y más difícil y mayor mortalidad tiene el paciente.
Y cuando consideramos la saturimetría de pulso, podemos considerarlo la variable SAFI, que separa, o sea, hace una relación entre la saturación de pulso y la FIO administrada, y ese número tiene que estar menor a 315, menor o igual, para que pueda ser considerado como un factor de riesgo. Sus características clínicas, bueno, hay una disnea progresiva, si está y llega al hospital hay incremento en los requerimientos de oxígeno, los infiltrados bilaterales en la radiografía. Al examen físico, taquipnea, taquicardia, confusión, ¿ya? Puede tener fiebre incluso, tos. Los hallazgos, la hipoxemia, la acidosis respiratoria que pudiese llegar ya en estadios más avanzados y infiltrados bilaterales difusos que se pueden dar en imágenes tanto de radiografía de tórax como en TAC de tórax. Su evolución clínica tiene 3 etapas: una fase exudativa temprana, una fase fibroproliferativa y una fase de recuperación, las cuales van cambiando las características del pulmón. En un principio hay infiltrados persistentes, luego mejora un poquito la aparición, o sea, la desaparición de estos infiltrados, va mejorando la oxigenación, pero entre la fase fibroproliferativa y la fase de recuperación existen cambios estructurales, aparece algo de fibrosis a nivel de las paredes alveolares. Eso hace perder ciertas características elásticas y mecánicas al pulmón. Y al separar las fases de este distrés también se van aproximando los abordajes clínicos o médicos que pueda tener el tipo en la estadía que esté de la enfermedad. En la fase inflamatoria sabemos que se podría beneficiar de una maniobra de reclutamiento, del prono incluso, tratar de mantener la ventilación controlada por volumen para tener eso medido de forma acotada y conocerlo, los rangos de los valores que yo puedo manejar en volumen corriente, ojalá moverme en el rango más pequeño para minimizar el daño asociado a ventilación mecánica. En esta fase pudiese requerir bloqueo neuromuscular, asociado también a la disminución de las actividades musculares en el cuerpo. Mantener una escala de sedación según una sedación profunda. En la fase proliferativa, ya que se vendría siendo una fase un poco más tardía de la enfermedad, podría beneficiarse el prono. La ventilación mecánica ya tiene un aspecto más mixto y no deben cumplir con bloqueo neuromuscular, no se recomienda. Y en la fase de organización, que ya es la fase más tardía, se beneficia de PIB bajo por los cambios estructurales en las paredes de los alveolos. A sedación más superficial para que puedan cumplir con las pruebas de CIPA más presión de soporte. Entonces en un corte histológico, ya un corte transversal, podemos ver la estructura del pulmón, que es bien delgadita, que hay ruptura de la pared alveolar por lo delgadita que son los frágiles. Pero esto es normal. Esto es un pulmón normal, ya como se ve en el corte histológico. Pero ya aquí tenemos dos imágenes distintas. Una en un daño alveolar temprano, con estas paredes más engrosadas, con fluido dentro de las paredes, dentro de los espacios alveolares, ¿ya? Con un engrosamiento y un daño alveolar que está marcado aquí con la flecha roja, y la descripción de la imagen también dice más o menos lo mismo. Y acá, cuando hay daño ya más tardío, se puede ver el cambio estructural, la aparición de otro tipo de células que cambian según la fase basal de nuestra histología del pulmón, un epitelio plano simple que pasa a ser ya una membrana de conjunto, fibroblastos, miofibroblastos. Hay una reorganización del intersticio, hay una proliferación más o menos marcadísima, ya que esto ya estamos hablando en fases de fibrosis pulmonar, las cuales conlleva el efecto tardío del síndrome de distrés respiratorio. A modo de gráfico, y ahí ponerlo como en una línea de tiempo para que se pueda entender un poco mejor, en los primeros días hay una gran presencia de edema en nuestra fase exudativa. Luego aparece un síndrome similar al síndrome de membrana hialina, ¿ya? Que se da mucho en paciente pediátrico y neonato. La inflamación intersticial parte como en el día 1 aproximadamente, pero se mantiene, y en su máxima expresión ya empieza el día 10 en adelante con la inflamación intersticial, que esto después empieza a decaer,
pero al mismo tiempo empieza a crecer la aparición de fibrosis intersticial. Y también es tardía. ¿Ya? Para considerarlo. ¿Por qué hay que darle el reconocimiento temprano? Porque mientras más temprano, antes la intervención, se dosifica mejor, se identifica mejor, se hace mejor el abordaje, se ahorra tiempo, mejora la eficacia con los protocolos y finalmente lo que se produce es que logramos disminuir la mortalidad de nuestros pacientes al hacerlo ordenado. El mecanismo en su patogénesis es un mecanismo de respuesta inflamatoria. ¿Ya? Está mediada por una respuesta exagerada a nivel pulmonar. ¿Ya? Todo esto por la injuria o el daño pulmonar, especialmente en la membrana alveolo-capilar, y hay un aumento a la permeabilidad, por ende hay un edema pulmonar posterior, que en conjunto se perjudica el intercambio de gases y empieza a empeorar el cuadro clínico porque todo esto empieza a desencadenarse como en una reacción en cadena. Entonces, lo que debemos saber es saber identificarlo. ¿Ya? Los síntomas se desarrollan rápidamente, en cuestión de horas o días, pero comienza con una leve disnea que se hace progresiva y al mismo tiempo empieza con un cuadro hipoxémico en el momento que no puede ser cuantificado, pero se empieza a progresar mediante la alteración y la aparición de fatiga muscular, de dificultad al respirar, de disnea en reposo. Después de esto llegan a consultar a los servicios de urgencia de los hospitales o los CEFAM. El examen clínico, la auscultación, crepitaciones bilaterales como ruidos crepitantes, disminución de los ruidos respiratorios, uso de musculatura accesoria porque la dificultad respiratoria ya es cada vez mayor y la necesidad de una intervención debe ser urgente para poder apoyar la ventilación. ¿Ya? Lo que dijimos en un principio con la tabla de clasificación, el distrés se puede clasificar en leve, moderado y severo o grave. Según eso, se van a orientar las decisiones clínicas para poder avanzar en el tratamiento y el abordaje rápido de este tipo de patología. Saber la historia, conocer los antecedentes para saber cuáles son los factores de riesgo que están asociados, para poder evaluar la dificultad respiratoria, abordar al paciente y tratar de apoyar lo más rápido y eficaz y eficiente posible con las herramientas que tengamos en las salas clínicas. ¿Ya? Lo importante también es tener una imagen obviamente análisis de laboratorio con los gases en sangre arterial, pero también una radiografía de tórax, que es importantísimo para también poder clasificar el síndrome de distrés respiratorio. Diferenciar las causas, especialmente en el edema pulmonar cardiogénico, porque los diagnósticos y los tratamientos podrían ser erróneos y podríamos estar atrasando el abordaje a la patología de forma correcta. Resumiendo y concretando, primero, que sea de inicio agudo. Segundo, opacidades bilaterales en las imágenes, ya que puede ser radiografía o ultrasonido. La hipoxemia clasificada según los resultados de PAFI de 200 a 300, de 100 a 200 y menor a 100, leve, moderada y severa respectivamente. El historial clínico, hemograma, ecocardio para poder excluir ya el edema pulmonar cardiogénico. Esta es la tabla que se ocupaba previamente ya en la clasificación del distrés. Si se dan cuenta, tenía mucho más estadios, muchos más puntajes. Una radiografía de tórax que se calificaba como normal, pero después tenía 4 puntos de categorización. Se adjuntaba el PIB con cambios también le daba una categorización, y el valor de la compliance también se consideraba para la categorización. ¿Ya? ¿Por qué? Porque sabemos que la compliance es finalmente la disponibilidad de alveolos que tenemos para someterlos a un volumen mediante la mínima presión posible. Mientras más pequeño sea esa presión, mayor va a ser la compliance. Complicaciones principales, bueno, hay mayor riesgo de infecciones, los pacientes están sometidos a altos tiempos de asistencia ventilatoria, y uno de los principales puede ser una neumonía asociada a ventilación mecánica, por la ventilación mecánica prolongada, pero
mediante estrictas reglas que se están siguiendo mediante protocolos dentro de las UCI, dentro de las cuales la más usada es la cabecera entre 30 y 45 grados, dentro de la posibilidad clínica del paciente. Y existen otros múltiples de estrategias, pero esa es la principal: prevenir la aparición de infecciones, porque va a estar sometido el paciente a mayor riesgo de infecciones. Deterioro funcional a largo plazo, porque va a estar sometido a ventilación mecánica prolongada, va a estar sometido a tiempo excesivo de sedantes, probablemente a tiempo de bloqueo neuromuscular en algún momento, que también pudiese dañar, pudiese provocar ansiedad, depresión, delirio, un despertar agresivo u oscilante entre los estados de ánimo, muy anómalo. Todo ese tipo de cosas aparecen con frecuencia por el sometimiento de larga duración a los pacientes en ventilación mecánica. Una complicación asociada netamente a la ventilación mecánica, obviamente la neumonía asociada al ventilador y el barotrauma, por presiones excesivas dentro del árbol pulmonar, el cual podría provocar lesiones por estrés. Otro tipo, bueno, asociado netamente al manejo interno de la unidad de cuidado intensivo, la aparición del delirio, hemorragias digestivas, úlceras por presión, por los sometimientos extensos en la hospitalización, malnutrición, falla multiorgánica se puede ir dando como reacción en cadena negativa. Lo principal es poder clasificar los factores, ya saber qué fue lo que la llevó, cómo fue el compromiso y cuáles son los desafíos clínicos que vienen, ya. ¿Cuáles son la función de los mediadores inflamatorios? Los mediadores inflamatorios alteran la permeabilidad alveolar y hacen disfuncionar el surfactante. Entonces eso hace que el edema pulmonar pierda control absolutamente, y eso va a hacer que la membrana alveolo capilar se engrose, lo cual va a afectar la eficiencia del intercambio de gases. ¿Cómo puede afectar al sistema completo? Bueno, por la aparición de sepsis, por la aparición de una insuficiencia multiorgánica secundaria, pudiesen ser de origen de distrés respiratorio, pero con la inflamación sistémica, la liberación de citoquina, interleuquina, o también llamado biotrauma, con la liberación de estos mediadores inflamatorios a todo el resto del cuerpo, también pudiese estar desencadenando falla multiorgánica, o la inflamación sistémica puede empeorar incluso la función pulmonar rápidamente, o también la función renal. La estrategia inicial es oxigenoterapia oportuna, ¿ya? Mantener saturaciones objetivo entre 92-96 o 90-94, siempre teniendo bajo supervisión todo lo que mantengamos saturaciones de pulso segura, una oxigenación correcta. ¿Cuáles son las estrategias iniciales de manejo? Primero, oxigenoterapia oportuna. Ya, administrar oxígeno o algún tipo de soporte de oxigenoterapia para mantener niveles de saturación entre 92-96 o 90-94, dependiendo del tipo de paciente. También siempre nuestras saturaciones deben ser objetivas con respecto a la patología base del paciente y a los objetivos que queremos con ese paciente para ir evitando hipoxemia o retención de CO2. Hay que manejar una estrategia ventilatoria que esta debe ser aplicada de forma temprana, modificando volúmenes corrientes para minimizar las lesiones pulmonares, optimizar el intercambio gaseoso y tratar de llevar la mayor eficiencia a nivel pulmonar. Es muy importante manejar el equilibrio de los fluidos, porque deben estar bajo estricto control la entrada y la salida de fluidos del cuerpo, porque cualquier retención de líquido puede formar algún edema pulmonar por esta misma sobrecarga de fluidos. Impacto importante, bueno, las comorbilidades, si están presentes, hacen que el pronóstico del distrés sea mucho más grave, ¿ya? En función de la clasificación de la gravedad, obviamente los que están más graves tienen mayor mortalidad, para tenerlo bien en claro, ¿ya? Las comparaciones entre los distrés graves y los leves y moderados, la mortalidad cambia de forma importante. ¿Cuáles son nuestros desafíos o de los equipos clínicos, los grandes equipos de investigación, para continuar con esta progresión positiva que se ha tenido del manejo del síndrome del distrés respiratorio? Primero, conocer
avances en el descubrimiento de biomarcadores. Ya con esta presencia de biomarcadores, con tecnología más nueva, podrían mejorar de forma más temprana el diagnóstico y permitir técnicas de tratamiento mucho más precoces. La integración del aprendizaje automático, de la inteligencia artificial, de machine learning, va a ser de importante aporte para el manejo del distrés respiratorio porque van a haber algoritmos que van a automatizar muchas funciones y eso va a facilitar el reconocimiento de distintos tipos de síndrome de distrés respiratorio, de intervenciones terapéuticas más tempranas, más efectivas y más individualizadas. Y el principal desafío es tener conocimiento, porque existe poco. Han salido muchos estudios del post-UCI en un síndrome de distrés respiratorio. Saber cuáles son las secuelas a largo plazo. Conocer la calidad de vida de los sobrevivientes del distrés. Sería importante saber eso para saber cómo abordar a estos pacientes que quedan en sus casas, que se van de alta del hospital, que llegan a un hogar que pudiese estar no preparado para recibirlos, o si está preparado para recibirlos, darle la mejor estrategia para que se puedan recuperar fuera del nicho de la UCI. Eso es todo lo que yo les quería comentar, conceptos claves, al callo. Luego viene nuestra clase de abordaje del distrés, y la estrategia ventilatoria, así que vamos a profundizar un poquito más.